Hola a todos nuevamente. Quiero saludarlos y seguir en este camino de ir desarrollando poco a poco algunos aspectos que podemos explotar de R desde el ambiente de RStudio. Vamos a ir profundizando en estos días con mucha información y voy a ir dividiendo esta sección en varias partes. Vamos a hacer lo que se llama un análisis exploratorio de datos. Aquí les traigo evidentemente unos datos que son de sumo interés y que sirven de ejemplo para trabajar con datos. Lo vamos a hacer con una información relacionada con algunas características morfológicas de tres especies de pingüino que se han analizado su comportamiento y todos los aspectos de su ecología en unas estaciones en la Antártida. Ese análisis exploratorio se enfoca esencialmente, por ejemplo, en esos datos. Podemos ir evaluando, por ejemplo, características como la profundidad, como la vemos aquí, y la longitud del pico. Entre otras características como la región donde se encuentra cada una de las especies cercanos a esa estación en la Antártida, también el sexo de los individuos y podemos ver qué relaciones hay. En sí, allí están presentes el chinstrap, el gentoo y el adelie. Entonces vamos a ver un poco cómo, en primer lugar, se pueden obtener esos datos. Principalmente cuando queremos ver algunos datos en R, vamos a tener dos maneras de hacerlo. Una es importándolos desde una base de datos que hayamos construido, pero en este caso lo de la base de datos para importar lo veremos en otra sesión. Vamos a usar unos datos que ya están disponibles. Y aquí lo vamos a iniciar desde nuestro script.r instalando un paquete. Vemos acá están los llamados paquetes o bibliotecas que han sido desarrollados por la comunidad de usuarios. Así puedo escribir en mi script install.package Palmer Penguins, que ya está en un repositorio, en el repositorio de CRAN. Fíjense que ya se me instaló sin ningún problema. Y ahora voy a proceder para ese paquete library llamar al paquete. Ya entonces lo tengo cargado en la memoria. Me posiciono al final de la línea 3 para colocarla ahora como comentario porque como ya lo tengo instalado y si quiero correr ese script nuevamente no requiero de la instalación del paquete. En este caso hemos instalado un paquete que es solamente datos. Ya veremos a continuación. Vamos a instalar un paquete con funciones. Entonces lo primero que podríamos ver aquí es pedir una ayuda, help. Abrimos paréntesis y vamos a escribir la palabra package igual, entre comillas, Palmer Penguins. ¿Qué me permite hacer esto? Permite
ir observando qué contiene mi paquete y quién es el autor del paquete. Yo voy a Description File, me va a mostrar el nombre del paquete, el título, me dice que son datos relacionados con pingüinos del archipiélago Palmer en la Antártida. Luego se muestran los autores y hace una descripción. Entonces veamos. Entonces esas son algunas medidas y observaciones y eso hacen unas relaciones isotópicas para todo lo que son las formas adultas de 3 tipos de pingüinos observados en la isla del archipiélago de Palmer, cerca de la estación Palmer en la Antártida, y que los datos fueron coleccionados y los hizo disponible el doctor Christian Gorman de la estación de Palmer para entonces investigación ecológica. Entonces es muy importante, ya tenemos allí la información y vemos que trae por lo menos la información, cómo se debe encargar, si es un archivo CSV, pero ya tenemos aquí los datos, se llaman penguins. Vamos a darle allí un clic y vamos a tener la información relacionada con los datos que están allí presentes. Entonces vamos a llamar, como ya está en memoria, a penguins y nos muestra una estructura, una data frame. Fíjense que esta data frame se le coloca un nombre que es una table data frame. Esta expresión está indicando que en este caso la data frame, fíjense que es más informativa con respecto a las data frames originales. Vamos a hacer la comparación. Yo voy a hacer un penguins data frame y voy a convertir mis datos en data frame. Penguins y voy a llamarla penguins data frame. Fíjense que es lo primero que llama la atención. Cuando yo llamo a una data frame tradicional, nos muestra solamente toda la tabla. Entonces yo tengo que moverme hasta arriba o hacer lo que se llaman heads para poder ver los primeros 6 filas correspondientes a mis datos. Luego la data frame tradicional no me está mostrando el tipo de datos. Tendría yo que hacer, por ejemplo, para la función structure y escribir penguins data frame. Y allí puedo ver los tipos de variables y cómo están caracterizadas. Ahora fíjense la gran ventaja que tiene la table. Escribo penguins y él por defecto me está mostrando ya, en primer lugar, los primeros 10 renglones, el nombre de la variable, pero debajo de los encabezados de los nombres de la variable me sale el tipo de variable que tengo. Entonces vemos, por ejemplo, que especies es una variable tipo categórica, lo que llama la variable tipo factor en el ambiente R. Las islas, vemos entonces algunas medidas morfométricas, como la longitud del pico en milímetros, la profundidad, lo que es el tamaño de la aleta y una
especie de índice de masa corporal como números enteros. Y el sexo también como una variable categórica que acepta solamente dos valores. Entonces es una gran ventaja tenerlas como table. Fíjense que, por ejemplo, datos en R que son muy utilizados como ejemplo, por ejemplo, tenemos a iris, información muy importante sobre especies de flores, las tenemos como una data frame. Entonces yo pudiera hacer una manera de convertirla siempre a un antiguo. Eso lo puedo hacer si cargo una librería, en este caso tenemos que instalarla. Voy a mostrarles cómo la instalaremos la primera vez. Se llama Tibot. Aquí me está diciendo que debo restaurar. Muy bien. Y nuevamente aquí me está instalando. Y tenemos aquí nuestros datos. Por ejemplo, si yo ahora con iris la voy a convertir en una table, vamos a llamarla iris table as, y voy a llamar la librería o biblioteca table, y puedo llamar la función que ella trae que se llama asTable para los datos de iris. Y vemos aquí que iris table se ha convertido, entonces mi data frame está mejor organizada y puedo ver las características con los encabezados de las variables. Bueno, esta es una manera de ir evaluando nuestros datos. Entonces regresemos nuevamente a los datos en Penguins. Muestra nuestro encabezado. Ahora quisiéramos saber qué tipos de relaciones pueden existir en los datos, como una manera de aproximarse a aspectos exploratorios. Por defecto en R existe una función llamada plot, que no es más que una función que nos permite graficar. Esa función es la función básica de R que permite hacer una graficación. Si yo la uso para todos mis datos, puedo escribir solamente plots, abro paréntesis y coloco a toda la data frame que está ahí implicada. Sería penguins y voy a dar control enter. Entonces, fíjense lo que nos aparece. Trata de establecer todas las posibles relaciones que hay entre las variables. Entonces, vamos a hacer un zoom y tenemos aquí posibles relaciones. Es una especie de correlación entre todas las variables. Fíjense que en la diagonal está el nombre de las variables y trata de establecer por lo menos qué podemos conseguir. Podemos conseguir que hay tres tipos, tres especies que les he comentado, y hay tres islas. Y vemos también unas posibles relaciones lineales. Si me ubico en esta porción, vemos la longitud en milímetros, el pico y la profundidad. Vemos una posible relación lineal entre ellas. También vemos que hay una relación con la masa corporal y el tamaño de
el pingüino. Entonces, esto es una manera de ya tener una idea de cómo son las relaciones entre las variables. Sin embargo, yo les voy a recomendar un paquete que fue desarrollado por un experto en psicometría, utilizado mucho en el área de la psicología, y tiene muchas funciones que nos pueden ayudar a hacer un mejor análisis exploratorio. Ese paquete se llama SIC. Y vamos entonces a proceder a instalar. En todos los momentos que he hecho la instalación, install .package, abrimos y nosotros podemos escribir aquí SIC, siempre entre comillas. Se los mostré anteriormente. La otra manera es que yo escriba, me vaya aquí a package y puedo darle aquí install. Entonces vamos a probar esto. Y dice que yo puedo instalar desde un archivo zip tar o .gz. Dice que yo puedo tener descargado un paquete en mi computadora y desde ahí hacer la instalación. Otro es buscar el repositorio, que por defecto es el CARAN. Entonces voy a escribir desde allí SIC. Fíjense que él trata de completar SIC. Entonces yo escribo allí SIC. Entonces vamos a usar esta manera de instalar. Aquí, bueno, está instalando rápidamente. Son 4 megabytes. Y ya instalado, puedo ahora llamar. SIC tiene distintas funciones. Vamos a hacer una función que muy interesante, muy similar a la de plot, que se llama pairs.panels. Nuevamente voy a escribir penguins, que son mis datos. Y miren que es muy similar a la de plot, pero con mucha información interesante. Ahora usa colores y podemos ver ahora las relaciones que hay en nuestros datos. Incluso nos va mostrando cómo es la distribución. Por ejemplo, yo puedo ver que hay 3 especies y me da una idea de la frecuencia. Entonces vemos que hay una de las 3 especies es menos frecuente. Vemos cómo las islas nuevamente, pero podemos ver ahora cómo es la distribución de las distintas variables. Aquí cómo se agrupan las variables en cuanto a la profundidad del pico, a la masa corporal, y podemos ir viendo también las posibles relaciones entre grupos de variables. Si yo quiero ver la relación entre la longitud del pico y la masa corporal, me ubico acá y donde veo el cruce, veo la relación gráfica. Puedo verla en cuanto a la longitud del pico y la masa corporal. Miren que ahí ya se está viendo una posible asociación lineal que corresponde también a cuando hago la asociación numérica. Dice por otra parte, si la relaciono por aquí, veo la parte gráfica y si la veo por acá, ya me está dando el coeficiente de correlación. Entonces, ya teniendo esta idea, nosotros podemos ir haciendo un análisis más fino, porque la información gráfica siempre nos brinda la oportunidad de ver qué tipos de datos tenemos.